Números, capítulo 33. Este es un registro de los viajes realizados por los israelitas al salir de Egipto en sus divisiones tribales lideradas por Moisés y Aarón. Moisés registró las diferentes partes de su viaje según las instrucciones del Señor. Estos son los viajes que hicieron, listados en orden desde donde comenzaron. Los israelitas dejaron Ramsés el día 15 del primer mes, el día después de la Pascua. Salieron triunfantes mientras todos los egipcios observaban. Los egipcios enterraban a todos sus primogénitos que el Señor había matado, porque el Señor había hecho caer sus juicios sobre sus dioses. Los israelitas dejaron Ramsés e instalaron un campamento en Sucot. Se fueron de Sucot y acamparon en Etam, en la frontera con el desierto. Se alejaron de Etam, volviendo a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Se mudaron de Pi-Hahirot y cruzaron por el medio del mar hacia el desierto. Viajaron durante 3 días al desierto de Etam y establecieron un campamento en Mará. Se desplazaron desde Mará y llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Se trasladaron de Elim y acamparon al lado del Mar Rojo. Se trasladaron desde el Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Se trasladaron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Se mudaron de Dofca y acamparon en Aluz. Se mudaron de Aluz y acamparon en Refidim. No había agua allí para que la gente bebiera. Se fueron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí. Se fueron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot Hatava. Se mudaron de Kibrot Hatava y acamparon en Haserot. Se trasladaron de Haserot y establecieron un campamento en Ritma. Se trasladaron de Ritma y establecieron un campamento en Rimón Fares. Se trasladaron de Rimón Fares y acamparon en Libna. Se trasladaron de Libna y establecieron un campamento en Risa. Se trasladaron de Risa y establecieron un campamento en Selata. Se trasladaron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Se trasladaron del monte Sefer y acamparon en Harada. Se trasladaron de Harada y acamparon en Maselot. Se trasladaron de Maselot y acamparon en Tahat. Se fueron de Tahat y acamparon en Tara. Se mudaron de Tara y acamparon en Mitka. Se mudaron de Mitka y acamparon en Hasmona. Se fueron de Hasmona y acamparon en Moserot. Se mudaron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Se mudaron de Bene Jaacán y acamparon en Hor Hagidgat. Se trasladaron de Hor Hagidgat y acamparon en Jotbata. Se mudaron de Jotbata y establecieron un campamento en Abrona. Se mudaron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Se trasladaron de Esión-Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Se trasladaron de Cades y acamparon en el monte Hor, en la orilla de Edom. El sacerdote Aarón subió al monte Hor como el Señor le había ordenado, y murió allí el primer día del 5.º mes. En el 40.º año después de que los israelitas hubieran salido de Egipto, Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Hor. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, en el país de Canaán,
se enteró de que los israelitas estaban en camino. Los israelitas se trasladaron del monte Hor y establecieron un campamento en Salmona. Se trasladaron de Salmona y acamparon en Punón. Se trasladaron de Punón y acamparon en Obot. Se trasladaron de Obot y acamparon en Lie Abarim, en la frontera de Moab. Se mudaron de Lie Abarim y acamparon en Dibón Gad. Se mudaron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Se mudaron de Almón Diblataim y acamparon en las montañas de Abarim, frente a Nebo. Se trasladaron de las montañas de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Allí, en las llanuras de Moab, acamparon al lado del Jordán, desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim. Aquí fue donde, en la llanura de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: Dile a los israelitas, tan pronto como crucen el Jordán y entren en el país de Canaán, deben expulsar a todos los que viven en la tierra, destruir todas sus imágenes talladas e ídolos de metal, y derribar todos sus templos paganos. Debes tomar el país y establecerte allí, porque te he dado la tierra y te pertenece. Debes dividir la tierra y asignarla por sorteo a las diferentes familias tribales. Dale una porción más grande a una familia más grande y una porción más pequeña a una familia más pequeña. La asignación de cada uno se decide por sorteo, y todos ustedes recibirán una asignación dependiendo de su tribu. Pero si no expulsan a todos los que viven en la tierra, las personas que dejen permanecer serán como arena en sus ojos y espinas en sus costados. Les causarán problemas cuando se establezcan en el país. Eventualmente, el castigo que planeé para ellos se los infligiré a ustedes. Hola, qué alegría, bienvenido y bienvenida a Reavivados por su palabra. Números 33 habla de cómo Israel hizo sus jornadas desde que salió de Egipto hasta el Jordán y quedó registrado. Vamos a explorar cómo fue y vamos a extraer 3 lecciones para nuestra vida, para la aplicación actual, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para reprender, para corregir y para instruirnos en justicia. Veamos, en primer lugar, no olvides cómo Dios te ha guiado en el pasado. El verso 2 dice: Moisés escribió sobre el punto partida de sus jornadas por mandato de Jehová. Estas son sus jornadas con arreglo al punto partida. Dios mismo ordenó que se registre. ¿Para qué? Dios mencionó a Moisés que registre todo esto, pues para que lo recuerden más adelante, para que sepan cómo Dios los ha dirigido. Por eso, es bueno que recuerdes, y si es posible que también registres, cómo Dios te ha dirigido en el pasado, hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 10, 20, toda tu historia pasada, desde que naciste, ya sea que naciste en la fe, o ya sea que en algún momento Dios te llevó hacia la luz, hacia la fe. Pero es bueno recordar cuántas veces Dios te ha guiado, cuántas veces te ha librado de algún mal, de alguna calamidad, o cuántas veces Dios te ayudó a salir de aquel gran problema, de aquella enfermedad, de aquel problema en que te ocurrió, de aquellos enemigos, de aquellos desafíos, etc.
y registres. Y hasta allí vas a tener muchos motivos para orar de manera detallada y diga, Señor, me recuerdo aquella vez, aquel año en que estuve pasando esta dificultad, este problema, y me has dirigido, me has ayudado de esta manera. ¿Qué hubiese sido sin ti? Registra, recuerda. Hay una frase muy conocida del espíritu de profecía que dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos acompañó o nos dirigió en el pasado. Si tú sabes tu pasado y cómo Dios te ha acompañado, puedes tener esperanza de que Dios también te acompañará en tu futuro. No olvides, por favor. De aquí en adelante, cuando veas dificultades, problemas, cuando el enemigo se levante contra ti, recuerda, por favor, haz memoria cómo Dios te ha ayudado en el pasado, cómo Dios ha glorificado su nombre en ti, cómo Dios te sacó. Entonces también lo volverá a hacer, y tal vez de la misma manera o aún mucho más gloriosamente. Por favor, recuerda el pasado. En segundo lugar, aquí una frase que coloqué de un himno que nos recuerda cómo debemos anhelar la tierra prometida. Ese himno titula El camino es escabroso. Y una frase que dice, en la arena están las huellas de los que pasaron ya. Y el verso que nos inspira esto es el verso 38. El sacerdote Aarón subió al monte Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el quinto mes, el primero del mes, Aarón murió, casi por llegar a la tierra prometida. Si no fuera por el pecado que cometieron juntamente con Moisés de desobedecer a Dios, y en lugar de hablarle a la roca, Moisés golpeó y Aarón no corrigió a su hermano, y Dios dijo que no entrarían a la tierra prometida, y Aarón murió en aquellas fechas. En la arena están las huellas de los que pasaron ya. Muchos de repente vieron las huellas de Aarón en aquella larga caminata. Aarón murió, no entró a la tierra prometida y toda aquella generación murió, incluido Moisés. Pero luego los hijos entraron y tal vez esos hijos se preguntaban, ¿cuánto falta para llegar a Canaán? ¿Ya estamos cerca? Tal vez les preguntaban a los padres, ¿falta mucho? Tal vez los padres decían, parece que no falta mucho. Tal vez yo voy a descansar acá, pero tú vas a entrar. Amigo y amiga, con esto quiero referirme a que si de repente la muerte nos sorprende en el camino a la tierra prometida, un día el Señor nos resucitará. Aarón resucitará. Tal vez no entrará a la tierra no entró a la tierra prometida, ni tampoco Moisés, pero resucitará y entrará a la tierra prometida celestial, a la Canaán celestial. Aunque Moisés conoció la muerte, Dios lo resucitó. Vamos a ver eso más adelante. Tal vez la muerte nos sorprenda en el camino y descansemos, pero un día el Señor vendrá. Tal vez vendrá de poco, o tal vez un poquito más, pero vendrá de todas maneras, porque fiel es aquel que ha prometido. Y nos parecerá un sueño leve, tal vez como si hubieses tomado una siesta. Abres los ojos y verás al Señor volviendo en las nubes de los cielos, con poder y gloria. Por tanto, tal vez veamos las huellas de los que ya pasaron, los pioneros de este mensaje
también creyeron, muchos descansaron. Los reformadores de la Edad Media, los que estaban en la época apostólica, y muchos descansaron, pero pronto se levantarán cuando Cristo venga y entraremos todos a la tierra prometida. Por tanto, no te desanimes. Tal vez el camino es duro, tal vez a veces te cuesta guardar la fe, enfrentas pruebas por tu fe, pierdes una oportunidad, recibes rechazo. El calor del desierto de esta vida te aflige. Tienes sed de Dios, sed de justicia, qué sé yo. Pronto llegaremos, con toda seguridad llegaremos. Ese pueblo llegó y ocupó esa tierra. Nosotros también llegaremos un día a Canaán y allí nos encontraremos. Yo también estaré allí por la gracia de Dios. Yo creo que tú también estarás allí. Yo quiero que tú también estés allí. Tal vez tú escuches de algún país lejano. Tal vez no nos encontremos en esta tierra. Pero yo quiero verte allí, en el cielo. Habrá mucho tiempo, bastante tiempo y toda la eternidad para conocernos y un día recordar cómo la tecnología nos ayuda a explorar la palabra de Dios. Pero allí estaremos, recordando las jornadas que hemos tenido aquí en la tierra, y te conoceré, y nos conoceremos, y conoceremos a muchos de los que antes abrazaron el mensaje de la fe. En tercer lugar, si no quitamos el pecado de nuestro entorno, el pecado nos absorberá. El verso 55, en la parte final ya de este capítulo, menciona la orden que Dios les dio de que se dividan la tierra y que echen, de que expulsen a todos los habitantes de allí. Dice, pero si no echan a los habitantes del país de delante de ustedes, sucederá que los que de ellos dejen serán como aguijones a sus ojos y como espinas a sus costados, y les afligirán en la tierra sobre la que van a habitar. ¿Por qué dijo Dios esto? Porque esas tierras estaban habitadas por gente pagana, gente que no conocía a Dios, gente idólatra, gente que era politeísta, tenía muchos dioses de barro, de piedras, de madera, etcétera, y les iba a llevar al pecado. Por eso tenían que expulsar a todos, tenían que raerlos de la tierra, de esas tierras. Lamentablemente no cumplieron todo este mandato. Expulsaron a una parte grande, pero dejaron a otros. Por ejemplo, los filisteos. Y ya conocemos la historia de los filisteos, cómo les afligieron y cómo se volvieron sus enemigos y les causaron tanto daño. Sobre todo, les llevaron a la idolatría y otros pueblos también. En gran medida, el fracaso de Israel, luego cuando habitaron de irse tras otros dioses, fue porque no cumplieron aquí esto. Por eso, quita el pecado de tu vida. Ya sea físicamente, ¿qué hay en tu habitación, en tu casa que no agrada a Dios? Una imagen, un disco, una grabación, un cuadro, un libro que que está en contra de lo que a Dios le agrada. Quita de tu vida, quita de tu habitación, de tu casa. Pensamientos, ideas, retira. Conductas, hábitos que nos llevan hacia el pecado. Por favor, retira. Pronto, si no retiramos y si empezamos a convivir con hábitos, con cosas, etcétera, de pecado, nos absorberá. Poco a poco nos irá matando espiritualmente. Por eso es mejor retirar que estar viviendo y rodeando el pecado. Vamos a culminar ahora mencionando cuál es la aplicación a la vida, porque siempre debemos llevar a la Biblia a la aplicación.
Camina de la mano de Cristo hacia la tierra prometida. Así con seguridad llegarás. No lo olvides, camina con Dios. Vamos a terminar con una oración. Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra. Por favor, bendice a mis amigos que escuchan tu palabra, que disfrutan leyendo y explorando las grandes verdades que hay en ella. Por favor, Padre amado, dirige a tu pueblo, a este precioso pueblo que cree, Señor, en ti. Por favor, lleva a tu remanente hasta la tierra prometida. Estamos cerca de llegar, Señor. Ven pronto, prepáranos. Ayúdanos a cumplir la misión. Llega pronto, Señor amado, para disfrutar contigo y con todas las personas salvadas, allí en la eternidad, allí en el cielo, Señor. Por favor, Padre amado, gracias te damos por tu palabra y una bendición te pido para cada persona que está oyendo esta oración, que está explorando, que está conociendo la Biblia. Que tu palabra nos vivifique, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente y que tengas un bendecido día. Un abrazo.